27 de febrero de 2022, octavo domingo ordinario. Las lecturas propias de este domingo son: la primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, también llamado el libro de Ben Sirá, capítulo 27, versículos del 4 al 7. La segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 54 al 58. Y el Evangelio tomado de Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 45. Tomamos como cada semana en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura lenta, pausada, atenta de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos del 4 al 7. Hacia la primera mitad del siglo II a.C., ante la presión de la cultura griega tras los triunfos de Alejandro Magno, un sabio judío conocido como Yeshua ben Sirá, Jesús el hijo de Sirá, escribe este compendio de sabiduría para invitar a los jóvenes judíos a no dejarse seducir por nuevas enseñanzas, sino más bien a fortalecer su fe judía y mantener con orgullo sus tradiciones. El resultado es un libro lleno de consejos que fue después traducido al griego por un nieto del autor y fue muy apreciado por las comunidades cristianas antiguas, al punto que, aunque no entró en la lista oficial de la Biblia judía, la Iglesia cristiana de los inicios no solamente sí lo incluyó en su lista oficial, sino que era un libro que se leía tanto que recibió por ello el nombre de libro del Eclesiástico. Es, sin embargo, una sabiduría propia de su época, con serias limitaciones, especialmente en el aprecio por la mujer. El autor sabe que para adquirir la verdadera sabiduría no basta con el esfuerzo personal, como pensaban los griegos, sino que hay que abrir el corazón a Dios, que es la verdadera fuente de la sabiduría. Otorgada como un regalo a Israel, la sabiduría se identifica con la comprensión y la obediencia de la ley de Moisés para los judíos. Es de la ley que el judío auténtico sacará sus normas de conducta. En el mundo griego, el prototipo de hombre era una persona sabia, poderosa y bella. La sabiduría consistía no tanto en acumular conocimientos, sino en la manera de expresar esos conocimientos con palabras. El dominio de la palabra se mostraba en el discurso convincente, un discurso capaz de doblegar las mentes y aunar las voluntades. Había muchos retóricos, es decir, maestros en el uso de las palabras, cuyos discursos inundaban las plazas y los gimnasios griegos, y sobre ellos advierte el sabio judío en este pasaje que hoy escuchamos. La controversia, el razonamiento, el silogismo son la prueba, el examen que permite conocer la valía de una persona. En un medio autoritario, un medio de monólogo, no cabe lo diferente, pero es en la diversidad de los puntos de vista que se pulsa el carácter de una persona. De las palabras poco importan la belleza y la cantidad, importa más bien que discurran con razón. En un discurso hay modos de descubrir qué es lo irracional y qué es lo improcedente. Hay discursos bellos, pero erróneos, y algunos hasta mentirosos. También el pensar tiene su propio método para llegar a la verdad. El sabio aconseja sopesar lo que se oye y sólo entonces pronunciarse por alguna persona. Ante la multitud de discursos demagógicos, las palabras del libro del Eclesiástico guardan hoy toda su vigencia. Jesús también nos pedirá ser concisos y ser amantes de la verdad. Esta es nuestra vocación de cristianos en el mundo de hoy. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Terminamos hoy la larga respuesta que Pablo ha ofrecido a los corintios a propósito de su inquietud por la suerte de los difuntos. Durante los últimos 3 domingos hemos escuchado los rasgos más importantes de su exposición: la centralidad de la resurrección de Jesús para nuestra fe cristiana, la presentación de Jesús como el nuevo Adán,
que con su misterio pascual anuncia la regeneración que se realiza en los creyentes, y una explicación sobre cómo ocurrirá la resurrección basada en la metáfora de una semilla que se siembra en la tierra. Llegado a este punto, nos corresponde en este domingo leer la conclusión de toda la exposición. San Pablo increpa a la muerte como si ésta fuera un ente concreto y toma palabras de dos profetas, una de Isaías, capítulo 25, versículo 8, y otra cita de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Ambas citas tienen en común la palabra muerte. Pablo mira aniquilada a la muerte en la resurrección de Cristo Jesús, pero no se detiene ahí. Avanza para apuntalar uno de sus caballos de batalla frente a los que aseguraban que a la salvación solo se accede si uno se somete a la ley de Moisés y realiza sus obras. Pablo rebate esto, asegurando que la ley en realidad es el poder del pecado, porque ha sido la ley la que ha llevado a la muerte de cruz a Cristo. Pero al resucitarlo, Dios ha proclamado su victoria sobre la ley. En esta victoria se toma parte solamente cuando se tiene fe en Cristo Jesús. La fe no es algo abstracto o aéreo, sino un modo de vida impregnado ya con el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. La fe es un triunfo también corporal, pues el cuerpo del cristiano, bañado, ungido y santificado por el bautismo, está llamado a ser incorruptible en el más allá, pero también en el aquí y en el ahora. Por eso los cristianos luchamos diariamente contra la corrupción y contra toda suerte de pecado. No hay que flaquear, Dios nos recompensará revistiendo nuestro cuerpo de una vida incorruptible. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 45. Continuamos con la lectura del Sermón de la Llanura. En esta ocasión, el segmento que nos corresponde leer está compuesto de dos secciones pequeñas. La primera sección son dos breves parábolas sobre cómo los discípulos no han de asumir el rol de jueces de sus hermanos. Ocupa el capítulo 6, versículos del 39 al 42. Y una segunda sección sobre la coherencia entre lo que uno es y las obras que uno realiza, en el capítulo 6, versículos del 43 al 45. Las dos parábolas de la primera sección son la de un ciego que diría a otro ciego y la de la astilla que se tiene o que se mira en el ojo de tu hermano. Jesús pide a sus discípulos y discípulas no convertirse en jueces severos de quien peca o se equivoca, pues todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios y de los hermanos. Antes de corregir a los demás, cada uno debería examinarse a sí mismo. La auténtica corrección fraterna brota de aquella persona que discierne su propia conducta y sus motivaciones, porque lo mueve el deseo de parecerse a su maestro. Lo contrario, criticar solamente porque sí, no es más que hipocresía. Cuando las personas asumen el papel de jueces que critican y condenan a los que no obran el bien, traen al interior de la comunidad graves conflictos. Por coherencia cristiana, quien quiera corregir a otro deberá demostrar con sus propias obras que no posee los mismos defectos que critica. La segunda sección abunda señalando que la bondad o la maldad se manifiesta en las obras que cada uno realiza. Estas obras serán buenas si vienen de un corazón que sabe amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, como va a responder Jesús a un maestro de la ley un poco más adelante, en Lucas 10, del 25 al 58. Solo así un discípulo puede iluminar a otras personas con la enseñanza de Jesús. Hay un tópico que atraviesa todo el pasaje del Evangelio, la relación entre el maestro y el discípulo. Un guía o líder entre los discípulos debe ser alguien capaz de discernir lo que está ocurriendo y lo que está por venir. No debe encabezar la comunidad alguien necio, incapaz de escuchar o de aprender algo nuevo, ni tampoco alguien que menosprecia a su propio preceptor. En la enseñanza y aprendizaje de la fe, uno siempre es deudor de aquellos que lo han acercado al Señor. Este sentido de respeto a la tradición nos hermana a todos. La corrección entre los discípulos exige ser exigentes con nosotros mismos.
La autocrítica nivela la autoridad moral de los hermanos. Entre los discípulos, los guías han de ser los primeros conscientes de sus propias debilidades y pecados. Nadie está por encima de otro, ni hay lugar para menosprecio de nadie. El maestro es uno solo. Se cosecha lo que se siembra y se cultiva en el trato comunitario. La bondad hay que practicarla y hacerla propia porque es un don de Dios. Así pues, ser discípulo de Cristo es abrir el corazón a esta bondad para hacerla fluir en la comunidad y llevarla al mundo. Esa es nuestra vocación. Hasta aquí los comentarios. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura, lenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos listos para participar de la Eucaristía.